práctica clínica supervisada 2, práctica clínica supervisada 4 de la carrera de especialización en psicología clínica y terapia cognitivo-conductual. Es profesora asociada de la materia psicología cognitiva en la Universidad Maimónides. Es codirectora también del proyecto Ruptura Amorosa y Sintomatología Depresiva en los estudiantes de psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es autora de la guía psicoeducativa para estudiantes, guía para perfeccionistas en problemas, una intervención cognitivo-conductual breve, y del libro Terapia Cognitiva con Parejas, Teoría y Tratamiento. Además es psicoterapeuta, acreditada y miembro titular de la Asociación Argentina de Terapia Cognitiva. Y como decía recién Luis, es esa también confluencia entre lo que es la docencia y la investigación, porque vieron todo lo que les leí tiene que ver con esa investigación y esa inquietud de Adriana constante en la profundización de los temas que a ella le encanta. Así que bueno, Adriana, un gusto tenerte acá con nosotros y te escuchamos. Igualmente para mí. Bueno, gracias por la invitación. Es para mí un honor estar con ustedes y una alegría muy grande porque vengo siguiendo, palpitando la carrera de psicología de UCI y estoy muy feliz de ser parte de ella y de acompañar a los psicólogos que van a surgir en esa zona. De lo que les voy a hablar ahora tiene que ver con una problemática que atañe a todos los estudiantes en todos los niveles, ¿no? Eh, digamos, la ansiedad por los exámenes, si bien no es un diagnóstico que está, digamos, formalmente establecido en los sistemas diagnósticos operativos que usamos los clínicos, sin embargo, sabemos que es una dificultad que enfrentan los estudiantes de manera bastante frecuente. Esa ansiedad, uno podría decir, hay una cantidad de ansiedad, un monto de ansiedad, que es un motorcito que sirve para que nos sentemos a estudiar, ¿no? Uy, se me viene el examen, uy, me voy a sentar a estudiar, uy, voy a ir a la clase, ¿no? Todo lo que nos empuja a estudiar. Pero cuando esta ansiedad empieza a generarnos problemas, es cuando muchas veces a pesar de haber organizado, de haber hecho los planes con tiempo, de haber estudiado de todo, es cuando nos pone frente a la disyuntiva de no presentarnos porque no nos sentimos eh, preparados en la medida que creemos que deberíamos estar preparados, si bien porque de verdad tenemos razón y no pudimos conseguir estar al tanto de todos los temas, o muchas veces porque el temor nos invade de tal manera, nos pone tan ansiosos que hemos pasado por la experiencia de algún examen con la mente en blanco o algo de eso. Esta situación de tener una problemática de ansiedad frente a los exámenes, algo que nosotros observamos por ser también docentes en el ámbito universitario, es algo que nos llevó a estudiar una de las, digamos, uno de los rasgos de personalidad que se venía estudiando en la psicología y que se estudió mucho en el mundo a través de los estudiantes universitarios. Yo quiero hablarles hoy de un rasgo de personalidad que se llama perfeccionismo y cómo, cuando este perfeccionismo eh, empieza a ser un problema para los alumnos que están desarrollando su carrera universitaria. Quiero acompañarme con un PowerPoint porque me parece que eso va a hacer que la presentación tenga un recorrido como el que yo quise mostrarles, y por otro lado me parece que es un poco más llevadero para ustedes. Así que voy a compartirles el PowerPoint y mientras tanto les voy a ir contando cosas y al final dejamos un espacio para que ustedes vayan tomando nota de las preguntitas que les surgen, hagan todas las preguntas que quieran. Bueno, a ver, estamos acá. ¿Ahí están viendo? Ahí está cargando, Adri, sí. Ahí se ve. Perfecto, Perfecto. ahí se ve. Bueno, a ver si puedo poner la presentación completa.
Bueno, me encantaría saber cómo hago para ver. Me tapa justo esto. Bueno, sigamos por acá. No importa. Se los voy a mostrar así. Ahí lo ven bien. Bueno, la primera pregunta que nos haríamos es Adri, lo perdón, no sé mismo? si querés probar con F5, a ver si te... A ver ahí. a ver. Bien, gracias Luis, un genio. Bueno, es que las personas un poco mayores estamos muy acostumbrados a la presentación presencial, ¿no? Entonces estos aparatos todavía nos resultan extraños. Bueno, la primera cosa que nos vamos a preguntar en esta charla, y quiero que se guarden esta pregunta para contestarla al final, ¿es lo mismo perseguir la excelencia que ser perfeccionistas? Bueno, ahora vamos a tratar de entender por qué no es lo mismo, ¿no? O a qué llamamos perfeccionismo, ¿no? O cómo se presenta el perfeccionista. Una cosa que hemos visto nosotros es que los perfeccionistas, además de fijarse altos estándares, porque, digamos, buscar la excelencia sería ir siempre en favor de encontrar el mejor rendimiento, ¿no? O sea, ponerse un objetivo, un alto estándar, un objetivo cada vez más alto para poder obtenerlo. Sin el perfeccionismo, sin este rasgo de personalidad, no tendríamos deportistas de élite, no tendríamos científicos prestigiosos, no tendríamos músicos de excelencia. Es decir, el anhelo por la excelencia es un motor que nos lleva a los humanos ahí siempre un poco más allá. Sin embargo, nosotros también conocemos a los perfeccionistas que tienen una característica, y esa característica es la de preocuparse mucho por cometer errores. Entonces, ahí empezamos a definir un problema del perfeccionismo, ¿no? Cuando la persona que busca ese estándar de excelencia no puede soportar equivocarse mientras va logrando esa excelencia. Entonces, el problema surge cuando uno se vuelve excesivamente crítico con uno mismo por no cumplir con esas expectativas. Es decir, cuando esas expectativas no se ajustan exactamente al momento en el que uno está desarrollándose para llegar a ese estándar. Y entonces aparecen las críticas, ¿no? Las críticas son: yo debería ser el mejor, ser la mejor, ser como tal, que es mi mentor, fallé en el examen porque no me saqué un 10 como lo esperaba, mis logros nunca son lo suficientemente buenos, debo estar siempre al 100% de mí en todo lo que hago, si no estoy fallando. Es decir, vamos a ver ahora cómo empieza a aparecer esta mirada dicotómica, ¿no? Lo que nosotros vimos es que el perfeccionismo durante mucho tiempo, nosotros trabajamos durante muchos años, digo nosotros porque conformamos una fundación que se llama Fundación CEPRI, después les voy a contar un poco qué hacemos, pero yo me jubilé en la Universidad de Buenos Aires hace 2 años, y en la Universidad de Buenos Aires tuvimos alrededor, todavía están funcionando los equipos de perfeccionismo, pero en ese momento yo fui investigadora de 5 proyectos de investigación. En ese momento, imagínense, hace como 15 años atrás, el perfeccionismo hasta ese momento era estudiado como un rasgo negativo de personalidad, ¿no? Y se creía que los perfeccionistas eran todos, digamos, personas que estaban muy ligadas a la obsesión, que estaban muy ligadas a la meticulosidad, y que esto era un rasgo negativo. Nosotros empezamos a buscar, a hacer una investigación sobre lo que estaba escrito en ese momento, y empezamos a encontrar que había un equipo de investigadores de la Universidad de Pensilvania, el equipo del Dr. Slane, que estudiaba al perfeccionismo, pero teniendo en cuenta también su rasgo adaptativo. Esto que yo les decía antes, ¿no? La búsqueda de la excelencia es una expresión del perfeccionismo adaptativo. Entonces, esos altos estándares, esa búsqueda de los altos estándares, esos impulsos perfeccionistas, están presentes tanto en los perfeccionistas adaptativos como en los perfeccionistas desadaptativos. Y este grupo de investigadores
lo que empieza es a diseñar una escala que muestra que altos estándares y orden, o sea, la búsqueda de cierta, digamos, meticulosidad para alcanzar esos estándares, era perfectamente adaptativo, y puntuar alto en altos estándares o puntuar alto en orden era bueno para alcanzar esas metas y era satisfactorio para el estado anímico de aquel que las buscaba. Sin embargo, aparecían digamos, los perfeccionistas desadaptativos como aquellos que, además de tener altos estándares, tenían una gran preocupación por no alcanzar la excelencia y medían o reforzaban esta preocupación cuando cometían errores. Esto es un problema porque cometer errores, bueno, perdón, ¿no? También estaban los no perfeccionistas, aquellos que no puntuaban alto en altos estándares, los que no buscan la perfección, pero sí muchas veces tienen la percepción de que no llegan a, digamos, a los estándares que deberían llegar. Entonces, las preocupaciones perfeccionistas, que son las que generan todos los problemas que yo ahora les voy a contar, son las que hacen que los perfeccionistas desadaptativos, con cada error, sientan que se confirma la idea de que no son suficientemente buenos para lo que van a hacer. A esta, digamos, a esta dimensión que evaluó el equipo de Slane le llamó discrepancia. La discrepancia es la medida que hay entre el estándar que me pongo y la percepción que tengo de mi capacidad de cumplimiento. Fíjense en que son una medida subjetiva, una medida que está hablando de mi evaluación personal. Por supuesto, estas personas que tienen una discrepancia muy alta, una medida muy alta en la discrepancia entre los estándares que se ponen y la percepción de capacidad para obtenerlos, o digamos, de alcanzar estos estándares, estas personas tienen afectada su autoestima, tienen una mirada de sí mismos excesivamente crítica, ¿sí? Entonces, un esquemita que este equipo de investigación desarrolló tiene que ver con arrancar de pensar la autoevaluación dependiente de la búsqueda de estándares personales. Es decir, para los seres humanos, percibirse eficaz en el mundo es de vida o muerte, porque cuando nuestro cerebro emocional nos percibe que no somos eficaces, activa el sistema emocional para alertarnos de que podríamos perecer, de que podríamos cometer errores graves que hicieran desaparecer al individuo de la especie. Es decir, que esta respuesta absolutamente primaria, que está codificada en nuestra respuesta emocional, hace que nuestra autoevaluación dependa de la búsqueda de ser eficaces. Y dentro de esta búsqueda de ser eficaces están, como se expresa esta búsqueda de ser eficaces, están los estándares personales. Bueno, en esta evaluación dependiente de los estándares personales hace que cada uno de nosotros establezca esos estándares. Bueno, esta evaluación de nuestro desempeño puede ser dicotómica y puede llevar nuestra atención a focalizarnos en la posibilidad del fracaso y a monitorear de manera hipervigilante los resultados que obtenemos. Si temporariamente alcanzamos los estándares, va a haber una reevaluación de nuestros estándares como insuficientes y nos va a llevar otra vez a revisarlos. Si estamos conformes, aunque seguimos buscando la excelencia, las consecuencias podrían ser positivas, porque buscar los estándares implicaría simplificar la vida, dar una cierta cuota de estructura y de control, ser socialmente aceptados, digamos, ir hacia nuestros objetivos, obtener y medir nuestros logros. Por otro lado, cuando estos estándares y esta evaluación dicotómica hace que nuestros estándares fracasen, aparece la autocrítica, y la autocrítica nos lleva a aumentar
la búsqueda de estándares personales, ¿sí? En vez de poder evaluar el error, el fracaso, y utilizarlo como una estrategia para encontrar una resolución favorable a lo que buscamos, se instala la autocrítica que nos lleva a otra vez a que nuestra autoevaluación dependa estrictamente de nuestros estándares personales. Cuando los estándares no se cumplen, entonces las consecuencias adversas son muchas veces la pérdida de tiempo, el aislamiento social, la ansiedad de desempeño, en el caso de los estudiantes, la ansiedad extrema frente a los exámenes, la estrechez de intereses, ¿sí? Porque entonces estamos muy abocados a lo que queremos obtener, el impacto en nuestro ánimo y en un elemento que vamos a ver ahora, que es la procrastinación. La procrastinación es la definición de la postergación con sufrimiento. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo postergar que procrastinar, porque postergar sería dejar algo que puedo hacer hoy para mañana y estar tranquilo. Procrastinar implica dejar algo que podía hacer hoy para mañana porque estoy muy angustiado por confirmar la idea de que no voy a poder hacerlo como yo quisiera. Entonces, las personas que padecen perfeccionismo desadaptativo se centran en los aspectos negativos de las situaciones en las que no cumplen con sus expectativas, sobreestiman las ocasiones en las que los cumplen sus metas y subestiman en aquellas en las que sí lo hacen. Es decir, que esto empieza a establecer un círculo vicioso donde la persona que se concentra más en los aspectos negativos de las situaciones en las que no cumple con sus expectativas, deja de hacer un juicio equilibrado de sus capacidades porque subestima en realidad las situaciones en las que lo hace bien. Y esta activación emocional, como les decía antes, porque nuestro cerebro nos percibe ineficaces, hace que aparezcan sesgos cognitivos típicos, que son el pensamiento todo o nada, nunca me va bien, siempre fracaso, nadie me va a querer, nunca voy a ser un buen profesional, el filtrado, es decir, tomar una situación para evaluarme en un todo, la lectura del pensamiento, creer que los otros piensan negativamente de mí, la sobreestimación de la probabilidad de fracasar, la visión túnel, que es muy parecida al filtrado, que es esto de prestar especial atención a aquellas cosas que me hablan de los fracasos y no de los aciertos, la sensibilidad interpersonal, que es suponer que el otro va a estar atento a mis fracasos para criticarme, el pensamiento catastrofista, que es el de esta anticipación negativa del futuro, la responsabilidad y necesidad de control extremo, que ahora vamos a ver en qué casos es desadaptativa y en qué casos no. Las sentencias de tipo debería, que cuando son absolutas no nos permiten preguntarnos qué queremos, no solamente qué debemos. Las comparaciones sociales inapropiadas, cuando en realidad nos comparamos con personas que por su trayectoria y su tiempo de estudio claramente van a estar más desarrollados que nosotros. La doble vara, es decir, juzgar al error de un compañero con más benevolencia del que juzgamos a los nuestros. La generalización excesiva, que es como el pensamiento todo o nada, que habla también de que siempre me va mal y que entonces no voy a ser un buen profesional, no voy a poder alcanzar los niveles que quiero. El etiquetamiento, esto de ponerme calificaciones negativas, calificarme o juzgarme como alguien perezoso porque procrastino, como alguien poco inteligente porque hay algo que no le entendí en la primera lectura o porque digamos, no me pude quedar más horas estudiando. La personalización, todas aquellas cosas que salen mal es por mi culpa, y el pensamiento predictivo, que es como la sobreestimación de la probabilidad, esto de, o la catastrofización, que es esto de pensar que el futuro va a ser negativo para mí. ¿Cuáles son las creencias que sostienen los perfeccionistas
desadaptativos y que generan problemas. Tienden a tener patrones de pensamiento que constituyen a sostener su perfeccionismo. Es decir, estos patrones son, por ejemplo, hay un solo modo de hacer las cosas de manera correcta. ¿Por qué este es un problema? Porque a veces justamente poder resolver alguna situación problemática implica salir de esta lógica de una sola manera, que es la que tenemos, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, tener una sola forma de estudiar. A lo mejor hay alguna otra que lleva adelante un compañero o que hay otra manera de estudiar determinado contenido. Mis trabajos nunca son suficientemente buenos, esto de no estar nunca conforme con lo que produje en un trabajo. Si no obtengo una buena nota es que no sirvo para esta carrera. Fíjense en el sesgo negativo y la catastrofización y además la visión global que se tiene sobre uno mismo. A pesar de ser un estudiante de buen promedio, antes de empezar cada examen, creo que no voy a poder hacerlo. La anticipación ansiosa, esto de evitar encontrarme con el material de lectura porque siento mucho malestar, porque lo que me está apareciendo en mi mente es la idea de que no voy a poder hacerlo, que no voy a llegar al examen, y entonces lo que hago es huir a hacer cualquier otra actividad, y entonces este es el mecanismo de procrastinación que termina cumpliendo con esta sentencia, ¿no? Otras de las creencias perfeccionistas tienen que ver con pensar que prefiero no responder en una clase cuando sé la pregunta, sobre todo algo que sé, por miedo a cometer el error delante de todos, esto que los docentes siempre decimos, aunque se equivoquen, no importa, digan lo que piensan, porque es ahí, equivocándose, donde uno va construyendo el conocimiento. Esto para el perfeccionista es un indicador de que ha fallado, por lo tanto es muy difícil de soportar. Otra de las creencias perfeccionistas es que si hago un resumen de todo el material de estudio, podré tener más chances de aprobar el examen. No siempre hacer un resumen es la mejor estrategia. Cuando hay mucho material es mejor leerlo. Cuando hay otras formas, cuando hay materiales para memorizar, hay otras estrategias. Y cuando realizo un trabajo en grupo, trato de convencer a todos de hacer las cosas a mi manera. Muchas veces los perfeccionistas no solo exigen la perfección a sí mismos, sino a sus compañeros. Y entonces, de esta manera generan mucho estrés en el grupo de trabajo porque quieren controlar todo, ¿no? La creencia de tengo que hacer todo yo porque mis compañeros no saben hacer el trabajo correctamente, se llenan de obligaciones y de esta manera no cumplen con los objetivos mínimos que les son requeridos, ¿no? Otra creencia es me siento fracasado, fracasado cuando mi compañero sacó una nota mejor que la mía, a pesar de que este compañero siempre saca mejores notas porque a lo mejor no trabaja como yo mientras estudia, o no tiene una familia, o en algunas materias está más avanzado porque tiene más tiempo de leer, o por alguna razón particular, ¿no? Esta comparación hace que cada nota que saca el otro a mí me hiera mi autoestima, ¿no? Otra creencia perfeccionista que no debería cometer errores. Me parece que esto es muy fundamental en los estudiantes, porque del error es donde uno aprende, de equivocarse, y esto lo sabemos permanentemente en la ciencia, de que algo nos dé mal, es lo que nos empuja a buscar en el error qué fue lo que salió mal, por qué me equivoqué, dónde tendría que haber buscado. Lo mismo nos ocurre en la clínica. Los pacientes que más nos enseñan son los pacientes que no mejoran, porque son los que nos hacen detenernos para revisar las estrategias terapéuticas que estamos usando. Otra creencia perfeccionista es no debería sentirme nunca nervioso por los exámenes. Como les decía yo antes, cualquier situación de evaluación es una situación que genera malestar. Por lo tanto, ¿por qué? Porque es asimétrica, porque el otro está en una situación de superioridad preguntándome cosas que yo sé menos que él. Entonces es una situación ansiógena. Exigirme no tener ansiedad es una utopía. Otra creencia perfeccionista es no debo bajar mi promedio, ¿no? Y muchas veces nos lleva a tanta angustia que nos enfoca en los errores y nos lleva a la procrastinación, por lo tanto cumple
con la profecía que teníamos y el temor que teníamos. Una cosa que me gustaría explicarles es cómo identificar creencias perfeccionistas. ¿Cómo hacemos los psicoterapeutas cuando trabajamos con estudiantes para identificar sus creencias perfeccionistas? Siempre que nosotros queremos identificar una creencia, partimos de una situación donde aparece una emoción displacentera. La manera de encontrar una creencia es primero encontrarnos con una emoción. O sea, me siento mal, lo primero que me fijo en qué situación estoy. Por ejemplo, estoy haciendo resúmenes de las materias, pero estoy seguro de que no llego a resumir todo para el examen. ¿Cómo me siento? Me siento frustrado, me siento muy ansioso. Fíjense, si marco la emoción entre 1 y 100, el frustrado podría llegar a 50 y el ansioso a 70. El pensamiento es, si no resumo cada frase a la perfección, no voy a poder contestar el examen. Si resumo todo el material, podré responder todo lo que me pregunten. Hay un modo correcto y otro incorrecto de hacer las cosas. Muchas veces, frente a menos tiempo, a veces tengo que recurrir a otras estrategias. Cuando no puedo flexibilizar el pensamiento, que tiene que ver con seguir haciendo resúmenes manuales, esto me lleva a cumplir con el temor que tenía inicialmente, que era no llegar con el examen, ¿no? Otra emoción también es esa ansiedad y el enojo, ¿eh? Mi compañero de grupo de estudio hizo su parte de manera desprolija y sin mucha dedicación. Esto me genera mucha ansiedad porque pienso que vamos a fracasar y mucha ira para con mi compañero. Si dejo esa parte a su cargo, nos van a reprobar el trabajo, es el pensamiento, mi compañero es un desconsiderado y vamos a reprobar todos por su culpa. Fíjense en que el perfeccionismo desadaptativo muchas veces genera problemas en los grupos de trabajo. Otra emoción puede ser sentirme triste o deprimido, muy deprimido y muy frustrado. El pensamiento en las situaciones que estoy en el último examen, me saqué un 7, si bien apruebo, me baja el promedio general. Entonces, si no saco arriba de 7 en todas las materias, mi promedio va a ser una vergüenza. Es decir, vean la dicotomía del pensamiento, ¿eh? No es, bueno, no saqué lo que quería, pero he sacado una buena nota, sino mi promedio va a bajar estrepitosamente. Otra idea es pensar que mi promedio indica la calidad de profesional que voy a ser. Y tengo que ser el mejor en lo que hago. Ahí aparece también el estándar. Entonces, todas estas creencias perfeccionistas nos llevan a instrumentar conductas perfeccionistas. Las conductas perfeccionistas son a las que recurren usualmente los perfeccionistas y que tienen como objetivo alcanzar los objetivos perfeccionistas. Estas conductas pueden ser activas o pasivas. La finalidad común que tienen es controlar o monitorear todos los aspectos ligados al cumplimiento y mantenimiento de los estándares perfeccionistas. Entonces, decíamos, debemos tener conductas activas, ¿sí? Destinadas a cumplir con los altos estándares y evitar los errores. Digo, no solamente estamos tratando de subir la cuesta, que eso estaría bien, ¿sí? Llegar a lo máximo que podamos. El problema es evitar los errores, porque cuando quiero evitar los errores voy digamos, a utilizar estrategias de sobrecompensación, de repetición excesiva, de corrección excesiva y meticulosa, de organización excesiva, de listas demasiado detalladas que ¿qué van a hacer? Van a ir en contra de lo que yo busco porque me van a retrasar y sobre todo me van a angustiar más porque voy a sentir que nunca llego a ese estándar que estoy buscando. Es decir, que esta subida, esta cuesta de subida, me va a pesar más por mis propias conductas. Las conductas pasivas están promovidas a evitar lidiar con la posibilidad de cometer errores y que los estándares no puedan ser cumplidos. Es decir, las conductas pasivas son la procrastinación misma,
¿sí? Y que está al servicio de no encontrarme con el error para no sufrir la frustración y el dolor, de confirmar que no soy capaz. No solo procrastinamos, también tenemos dificultad para tomar decisiones, también son los alumnos que se dan por vencido muy rápido y tienen mucha dificultad para delegar y para hacer, digamos, cuando los docentes damos trabajos en grupo, es porque el tema o la temática merece ser estudiada en grupo y porque en grupo vamos a desarrollar mucho mejor los conceptos que queremos desarrollar. Por lo tanto, no es para que lo haga uno solo, sino para que sea una producción grupal. Esta dificultad de delegar genera problemas en el grupo y en el mismo alumno perfeccionista. La paradoja del perfeccionismo es que aquello que quiero obtener a través de estas conductas es justamente lo contrario de lo que obtengo. Entonces, las conductas orientadas a alcanzar los altos estándares perfeccionistas y bien las orientadas a evitar cometer errores, muchas veces no solo nos sirven para obtener los efectos deseados, sino que contribuyen en el sentido contrario. Si estoy repasando, digamos, haciendo resúmenes exhaustivos, si vuelvo a los pies de página, muchas veces hay alumnos que lo que hacen es buscar las referencias y buscar más papers, y entonces esto nos pasa también en el ámbito de la investigación. Abren tanto que resulta inabarcable el tema al que tienen que referir y entonces el tiempo les va pasando y no llegan a donde quieren llegar, pero no porque no tengan capacidad de hacerlo, sino porque el método que están utilizando es el equivocado. Entonces, estas conductas acrecientan el tiempo para realizar la tarea. La comprobación compulsiva lleva también a cometer más errores, porque si yo leo y releo y vuelvo a revisar, lo que me pasa normalmente es que se me pasa alguna cosa porque estoy ya leyendo, cansado y aburrido de leer siempre lo mismo. Les voy a mostrar un poco cómo distinguir las conductas perfeccionistas de las que no lo son. Por ejemplo, una conducta potencialmente útil sería leer el trabajo que voy a presentar para el examen, leerlo completamente. Le llamaría la atención que hay gente que no quiere leerlo por el malestar que siente cuando lo lee, que entrega un trabajo que no está bien revisado porque no lo puede leer por el malestar que siente. Entonces, leer un trabajo que voy a presentar es una conducta útil. Ahora, leer 5 veces, repasar frase por frase lo que en el trabajo que tengo que presentar, hacer sobre leer a cada compañero del grupo generando fastidio, esa es una conducta desadaptativa. Bueno, se nos desconectó Adri. No, vamos a esperar un ratito a que vuelva. Se desconectó Adri. Bueno, vamos a esperar unos minutitos a que se nos sume de nuevo y mientras tanto vayan anotándose cualquier comentario y cualquier pregunta que quieran sumar que Adri hacia el final va a dejar abierto el intercambio, ¿sí? Ahí vuelve. Se está conectando de nuevo. Vamos a sumar nuevamente y continuamos. Continuamos. Ahí estamos. Ahí volvió Adri. Ahí volví. Se ve que me caí, ¿no? No, Ahí vuelvo. pero mucho. Ahí vamos. Ahí te vuelvo a pasar para que puedas seguir presentando. Ustedes estaban ahí, yo desaparecí, ¿no? Sí, justo nos estaba por explicar qué podía ser ¿Qué era útil, qué era lo útil, Exactamente, ahí vamos. sirvió para meter suspenso. Bueno, bueno, buenísimo. Ahí estamos. A ver, ahí está cargando. Sí, ahí estábamos. Espero que no se vuelva a caer. Pero bueno.
no pasa nada. F5 me dijiste, ¿no? F5, sí, pero a ver si te deja. Bueno, parece que no. No, a ver. Ahí Ahí. está, ahí está. Estamos acá. Ahora después me preguntan si hay cosas que quedaron. Ahí. Bien, decíamos, cuando vamos a hacer una presentación oral, tengo que revisar el PowerPoint para que esté prolijo, para que se entienda, para que no tenga mucho texto, hasta me puedo fijar en su estética. Ahora, cuando voy a hacer una presentación oral y reviso muchas veces el PowerPoint, le corrijo cosas constantemente. Tanto que a veces pienso que antes estaba mejor, le cambio los fondos muchas veces y lo saturo de textos para que no falte nada. Estoy con la presentación hasta último momento cambiando cosas. Esa es una conducta perfeccionista que va a ir en contra de mi presentación oral. Otra conducta potencialmente útil es, me tomo mi tiempo para preparar un examen, me gusta tener una planificación día por día, ir cumpliendo con las metas que me propongo para llegar tranquilo a mi examen. Ahora, si mi conducta es procrastinadora, postergo ponerme con el material del examen, hago planificaciones que nunca podría cumplir porque son exhaustivas, porque incluyo material excesivo, no llego a preparar mi examen y muchas veces no me presento. Esto es muy típico de los alumnos que tienen fobia a los exámenes finales, generalmente por conductas perfeccionistas, por ansiedad extrema frente a los exámenes que postergan. En los trabajos grupales estoy al tanto de la organización, les pregunto a mis compañeros cómo van con su parte, me ofrezco a ayudarlos, esto es una conducta potencialmente útil, me ofrezco a ayudarlos si hay algo que no entienden, cómo hacer si no llegan con los tiempos. Ahora, si en los trabajos grupales controlo que entreguen el material el día que pautamos hacerlo y me pongo muy duro con el que no lo tiene listo a tiempo, suelo pelear, discutir, enojarme cuando alguien no sabe cómo hacer algo. En los trabajos grupales, si no trato de hacer todo yo, que es la única manera de asegurarme de que todo salga como yo quiero, no de generar una producción grupal. Los perfeccionistas desadaptativos se valoran a sí mismos en función de su desempeño y se critican duramente cuando no alcanzan sus metas o cuando cometen errores. Esta voz autocrítica es una voz que les dice constantemente, que les señala constantemente los errores, los fracasos, las limitaciones. Esta voz se activa automáticamente y mucha gente apela a esa voz como estrategia motivadora. Sin embargo, es una estrategia motivadora en el principio, pero en general lo que hace es deteriorar la autoestima y ir en contra de lo que tenemos que desarrollar, que es la capacidad de sentirnos eficaces en la tarea que vamos a realizar. Induce entonces a una actitud derrotista y evitativa. Las personas excesivamente autocríticas no han desarrollado la capacidad de ser compasivos consigo mismos. Esto quiere decir que esta capacidad que muchos de ellos tienen con los otros, cuando no le exigen la perfección a los compañeros, porque a lo mejor pueden ser compasivos en otras áreas de su vida, pero en los compañeros de estudio muchas veces son muy duros, ¿no? Ser adecuadamente compasivos y equilibrados en el juicio que hacemos de nosotros mismos y de nuestras acciones nos permite aprender del error y nos permite fortalecer nuestra voz compasiva. Es decir, cuando me estoy criticando por un error, poder desarrollar una voz que me calme y que me diga que a partir de los errores estoy aprendiendo. Tengo que aprender a no reaccionar intensamente ante la activación de la autocrítica, bajar la emoción, tratar de tranquilizarme y tratar de darme cuenta que los errores o los no cumplimientos del estándar más alto que tuve me llevan a revisar cómo estoy haciendo las cosas y me llevan a pensar si es el estándar correcto o si ese no es un estándar que voy a poder alcanzar, pero con mayor tiempo. Bueno, hasta aquí la charla. Dejo de compartir porque me gustaría escucharlos a ustedes y que me hagan las preguntas que les haya surgido de este pequeño recorrido donde les mostré si se vieron en alguno identificado y donde les mostré cómo funcionan
los dos tipos de perfeccionismo, que no siempre son tan dicotómicos. A veces podría ser que en determinadas materias, donde las que me siento menos fuerte, pudiera desarrollar esta forma más desadaptativa y en otras no. Ningún rasgo de personalidad es todo o nada, sin embargo, es una dimensión que se expresa de manera distinta en distintas áreas y en distintos momentos de la vida también, ¿no? Así que bueno, los escucho. Gracias, Adri. Bueno, ahí Marino por el chat dice que él se sintió identificado en todos los rasgos, así que tenemos ahí un sujeto de... Bueno, le vamos a dar entonces, les voy a pasar a Luis la guía para perfeccionistas en problemas, que es parte de esta presentación, para que la tengan, hagan los ejercicios y puedan, les voy a pasar un par de libros que les va a servir mucho a los que se sintieron, acá ahí me dicen, sugerencias. Bueno, la primera sugerencia que yo les daría es sean tolerantes con ustedes mismos de la misma manera que pueden juzgar a un amigo querido. Lo mejor que uno puede hacer con uno es tratarse como trata a sus amigos, ¿no? A sus amigos más queridos, cuando están muy criticándose o cuando están muy dolidos por algo que no alcanzaron. Bueno, ¿ustedes qué hacen? Los abrazan, lo calman, lo invitan a tomar algo y le dicen, bueno, dale, no te preocupes, yo te puedo ayudar, pongámonos juntos, ¿sí? Bueno, esta misma actitud tienen que tener con ustedes mismos. El tema es que nuestra percepción de nosotros mismos alimenta ese perfeccionismo desadaptativo. Otra cosa que yo les diría como docente universitaria de muchos años es que el mundo académico muchas veces refuerza las creencias perfeccionistas de los estudiantes o la mirada autocrítica excesiva porque les plantea desafíos y les transmite un poco la idea de que nunca los van a alcanzar. Yo les diría que siempre se llega a donde uno quiere llegar y lo único que uno tiene que hacer es ir disfrutando del trayecto. Cada materia que uno va a hacer tiene que tratar de disfrutarla. Nosotros tenemos un problema y es que venimos de una educación en general mucho más militarizada, donde también creemos que es la repetición la que nos hace aprender. Y en realidad aprender nos hace vincularnos con eso con ese concepto que queremos desarrollar. Y es un proceso. No aprenden todos al mismo tiempo. Hay grupos, hay personas que aprenden antes y personas que aprenden a aprender de tomar ese concepto y hacerlo mío. Y muchas veces leer muchas cosas, ser curiosos con lo que están leyendo, es lo que más les va a servir para aprender. No es la repetición y la lectura exhaustiva de lo mismo, más allá de que cada carrera y cada disciplina tiene su manera de aprender. No es lo mismo aprender matemáticas que aprender historia, no es lo mismo aprender, hacer investigación y entender conceptos en investigación que hacerlos en otro tipo de disciplinas, ¿no? Entonces, también encontrar la manera, muchas veces los docentes, además de enseñar una disciplina, tenemos que enseñar la manera de aprender esa disciplina. ¿Sí? Por ejemplo, la lectura comprensiva es fundamental cuando uno se encuentra con los alumnos que recién arrancan la universidad. ¿Por qué? Porque aprender en la universidad implica otra manera de leer. Ya no leo como en la secundaria de un manual. Estoy leyendo un texto donde alguien, primero tengo que saber dónde esa persona, para quién escribió ese texto, a quién le habla en ese texto. Porque a veces habla de cosas que yo no tengo por qué saber. Y generalmente cuando uno es muy perfeccionista y muy autocrítico, cree que uno no las entiende. ¿Sí? No, no es que uno la lee y dice, ¿este a quién le escribe? Uno dice, ay, este escribe y yo no entiendo, ¿no? Entonces, muchas veces un docente tiene que situar un texto, saber en qué momento fue escrito, a quién le respondió, qué
qué estaba queriendo decir y básicamente buscar qué conceptos son los que, sobre los que está escribiendo. Porque muchas veces cuando ustedes leen un texto van a ver muchas formas de decir lo mismo de muchas maneras. Y esta es como una forma de expresarnos en la lengua española. Nosotros cuando escribimos papers en inglés a las revistas de lengua inglesa, los primeros nos rechazaban los papers porque repetíamos la misma cosa varias veces. Eso para los americanos y para los ingleses es totalmente desprolijo, es algo que no se debe hacer. Se dice lo que hay que decir y se terminó, no se vuelve sobre lo mismo. Sin embargo, nosotros en la lengua española lo decimos una vez de una manera, otra vez de la otra. Y ustedes a veces cuando empiezan, que ingresan a la universidad, se pierden en esa retórica del discurso que tiene un autor. Cuando un perfeccionista es muy autocrítico, lo que hace es achacarse a sí mismo esta falta de capacidad para entender lo que dice el autor. Y por eso leer en grupo, estudiar con compañeros es bueno, porque siempre hay otro que dice, no, mira, no te hagas problema. Lo que está queriendo decir esto parece como 3 hojas que está queriendo decir esto. Lo importante es esto nada más. Entonces, tips, me pedían recién, les voy a mandar un par de libros para que lean sobre perfeccionismo. Pero primera cosa es, eh, cuando escuchan esa voz autocrítica sobre ustedes, tengan una voz compasiva, digan, ya lo vas a aprender, cálmate. Hay cosas que se van aprendiendo con el tiempo, hay cosas que vas a ir descubriendo con el tiempo, hay cosas que necesitan procesos para ser aprendidas, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, Esto de encontrarse muy, perdón, de encontrarse muy identificados tiene que ver también con el tipo de educación que hemos recibido durante todo el trayecto de nuestra escuela, ¿sí? Esto de ponernos cuando nos corrigen las pruebas, nos corregían las pruebas de ponernos, esto está mal. Bueno, Luis, que es un especialista en educación, lo sabe muy bien. A los chicos no se los refuerza negativamente, se los refuerza positivamente. Qué bueno lo que ya aprendiste, lo otro ya lo vas a aprender. Entonces venimos con ese chip de que las cosas son dicotómicas, ¿están bien o están mal? Sí, Luis, perdón que te no, interrumpa. no, quería decirles que lo que quieran preguntar y compartir, que se desmuteen, sí, no, no, no hace falta que lo manden por el chat, sí. Estamos en casa, estamos en Estamos en casa, confianza. sí. ¿Quién quiere preguntar o comentar algo? Anímese, no sea tan perfeccionista, ni me sea Se desmute. pueden equivocar, es saludable equivocarse. Nosotros siempre decimos, las cosas que escribíamos hace 25 años, qué porquerías que eran. Las jugamos ahora, pero estaban en ese proceso de avanzar, ¿no? Bueno, a ver, yo me animo con una que te quería hacer, Adri. Si en la universidad, alguna relación que pueda haber entre perfeccionismo y si la modalidad de enseñanza es presencial o virtual, o sea, es decir, alguna modalidad Bueno, sería más amistosa para un perfeccionista. a ver, yo diría que depende. A ver, depende, ¿no? O sea, me parece que la modalidad presencial produce lo que produce siempre estar juntos, que es la contención emocional, la regulación emocional, porque estamos en presencia, entonces siempre nos podemos ayudar, nos podemos sentar juntos, podemos, si un compañero dice algo, participar. En la cuestión virtual hay todavía, hay mucho de eso que se pierde. Tenemos que conocernos mucho. O sea, nosotros que en la fundación tenemos reuniones grupales, sí, son amenas y son casi como las presenciales porque nos conocemos mucho. Tal vez un grupo que viene trabajando al principio del cuatrimestre por ahí o del año resulta más forzado y resulta más difícil y el perfeccionista o el muy autocrítico le cuesta hacer preguntas porque se siente más expuesto y tal vez en lo presencial le cuesta un poco menos. Eso depende mucho de cada caso en particular. Yo creo que lo virtual para nosotros los terapeutas que estamos trabajando de manera virtual a lo largo de todo este tiempo, desde la pandemia para acá, la comunicación humana es maravilloso como puede establecerse igual a través de una pantalla, ¿no? Pero
lleva el tiempo distinto al que lleva, creo que la presencia uno va más rápido. Después en las expresiones de los rasgos de personalidad, y tal vez un perfeccionista que está muy inhibido se puede ocultar más detrás de la pantalla. Puede aparecer muteado y sin cámara y estar más expectante y perderse de la interacción, ¿no? Y un docente, si sospecha que tiene algún perfeccionista ahí entre sus estudiantes, ¿puede hacer algo para ser más flexible? En realidad, yo creo que un docente siempre, más allá del alumno es perfeccionista o no es perfeccionista, siempre tiene que plantear una mirada bastante horizontal con el alumno, porque digo que nosotros aprendemos junto con los alumnos. Nosotros, a mí me gusta exigir la lectura, exigir el compromiso del alumno, que eso no está directamente relacionado con el rendimiento. ¿Se entiende? El compromiso es otra cosa, porque cuando el alumno se compromete y lee, hay intercambios muy enriquecedores para todos. Y a veces el alumno no lee porque se siente muy activado emocionalmente en el momento de encontrarse malestar, mucho malestar, aparece mucho malestar, porque se encuentra con estos pensamientos perfeccionistas, que normalmente Luis no los confiesa. Entonces a veces puede llegar a pasar por un alumno poco comprometido y en realidad es un alumno que está sufriendo. En general, la actitud del docente tiene que ser, por eso está bueno trabajar en grupos más chicos, porque ahí uno los va conociendo y a través de las clases uno va entendiendo más o puede acercarse a un alumno y preguntarle qué pasa que no participa, qué pasa que no pregunta, cómo le está yendo con la lectura, si está pudiendo venir y leer y puede, cómo le está resultando el material, ¿no? O sea, de alguna manera nuestra función no es solo transmitir un conocimiento y creo que excede fuertemente a ustedes hoy, que son los chicos de la era de las computadoras, donde la inteligencia artificial les puede contar todo sin tener un docente por delante. Nuestra función es totalmente distinta a transmitir el conocimiento. Nuestra función es acompañar y ser andamiaje de ese andamiaje humano, ¿no? Lo que decía Vygotsky, ser andamiaje humano de ese conocimiento, tomarlos de la mano para acompañarlos en ese proceso que a veces puede ser doloroso, ¿no? O puede ser difícil muchas veces. Hay un momento en que alguien hace el descubrimiento que tiene que hacer y para eso estamos los docentes para acompañarlos. A mí me pasó una vez una anécdota que se las voy a contar porque tenía un paciente muy fóbico que nunca hablaba en clase y que un día se sienta en el primer banco, hace muchos años de esto. Y yo acostumbro pedirle a los alumnos que lean un caso clínico cuando doy psicopatología. Y a este chico le di, erradamente le di, se sentó primero en la clase, se ve que hizo un esfuerzo para estar adelante, y le di el caso clínico para que lo lea y sufrió un montón, empezó a tartamudear, a transpirar, y me di cuenta enseguida que estaba en estado de fobia activo, y entonces le dije, bueno, no importa, a ver, dame un cachito, sigo yo, siga otro, ¿quién quiere seguir? Dejé pasar para que se calmara y después hablé con él. A veces nos aparece esto abiertamente y a veces no estamos atentos y no aparece. Yo creo que la universidad tiene que estar formada por docentes, sobre todo la de psicología, por docentes que puedan pesquisar estas cosas y puedan acompañar en estas dificultades a los alumnos. Eh, yo creo que psicología va a hacer muchas cosas por los alumnos que tengan dificultad, porque hay que armar muchos talleres dentro de la universidad para trabajar estas cosas en forma grupal y así como hacemos talleres en los trabajos para hacer intervenciones en el área laboral, tenemos que hacer intervenciones en la universidad para trabajar estas dificultades que impactan en el rendimiento académico, ¿no? Perdón, una pregunta. Eh, Hola, ¿qué tal? hola, si esto, yo tengo entendido que puede ocurrir desde cualquier edad, obviamente con coherencia, desde la educación, ¿qué le recomendarías a un
docente o un futuro docente, futuro profesor, para manejar esta situación con alumnos un poco más chicos? Bueno, la primera cosa que me parece que tenemos que tener claro los docentes cuando trabajamos con niños, es que hay algo que el niño tiene de manera innata, que es la curiosidad. Hay una investigación muy interesante sobre motivación, una investigación bastante nueva, que muestra que uno podría decir que los niños con inteligencia superior en realidad han sido niños muy curiosos, son niños que tienen mucha motivación por experimentar y por buscar estímulos nuevos. Es decir, que hay una investigación que muestra que esos niños con alta coeficiente intelectual han sido niños muy inquietos, muy buscadores de novedad, que se han desarrollado en ámbitos donde esa novedad ha estado disponible. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un prejuicio de creer que las personas nacen o tienen una determinada inteligencia y que es ese coeficiente, ese famoso número que se evaluaba por allá por los años 70 horrorosamente, ¿no? Y se decía el coeficiente es de tanto, era el que determinaba el estándar de excelencia de un alumno. Yo creo que todos los niños sanos, ¿no?, nacen con una capacidad de ir hacia la curiosidad. No siempre tienen la posibilidad de experimentar por el medio ambiente en el que se desarrollan, por los padres que son más o menos temerosos. Y uno podría decir que la escuela, ese segundo ámbito donde el niño va a desarrollarse, tiene que ser un lugar que le permita la exploración dentro de ciertas pautas. Entonces, yo diría, a los niños más chicos, y eso ya lo sabemos hace muchos años, nunca reforzarlos negativamente, nunca retarlos porque algo no lo hicieron mal, sino primero tratar de saber qué es lo que le está pasando al niño, cómo es apoyado y acompañado por los adultos en eso. Porque muchas veces los problemas escolares de los niños están muy relacionados con los problemas que tienen los padres para poder dedicarle ese tiempo. Hoy, por ejemplo, hablábamos con Luis del tema de las escuelas. Muchas veces las intervenciones de los psicólogos en las escuelas lo que descubren es que el problema es la relación del niño con la escuela, no un problema exclusivo del niño. O sea, fíjense que la escuela muchas veces está muy lejos de ser un lugar motivador para los niños o ni que hablar para los adolescentes de la escuela secundaria, ¿no? Ni siquiera en las escuelas secundarias de élite hay una escuela motivadora. Es una escuela que me sigan los mejores, ¿no? Una escuela bastante apoyada en la meritocracia, ¿no? Bueno, el que estudió más, el que sabe más es el mejor. Yo creo que una escuela, digamos, comprometida con su comunidad y una escuela consciente de cuál es su rol, es una escuela que incluye y es una escuela que facilita y es una escuela que permite sobre todo generar la curiosidad. Por eso les decía, disfrutar del camino del aprendizaje es disfrutar de descubrir lo nuevo. Si yo estoy pensando que tengo que ir por obtener un resultado, me pierdo el camino de descubrir eso nuevo, que es lo que normalmente después despierta los intereses de nosotros como investigadores, ¿no? Bueno, estas preguntas que nos llevan a ir a buscar por otros lados. Y el gran placer que genera. Yo siempre digo una cosa, si pudiéramos transmitirle a las personas el placer que genera aprender cosas nuevas, no tendríamos que luchar contra las pantallas con los chicos. Si pudiéramos inculcarles el placer de descubrir cosas desde que son muy chicos, los niños encontrarían ese beneficio, esa satisfacción y irían menos por la repetición, porque fíjense que cuando vamos a las pantallas, TikTok, Instagram, todo eso, lo que vemos es como una cosa de repetición que nos hace perder el tiempo y no nos aporta demasiado. No digo que sea todo igual, pero en su gran mayoría, ¿no? Bien, teníamos mano levantada de Marino.
y que no te vemos, Marino, y después Ricardo, ¿sí? Eh, yo quería hacer una consulta, bueno, me parece muy interesante en la parte que mencionó las conductas pasivas, la procrastinación. Creo que la mayoría de jóvenes y estudiantes pasamos por esto en algún momento, el no encontrarme con el error para no sufrir sus consecuencias, por así decirlo, y quería, no sé, pedir el consejo de saber cómo poder luchar contra esto, por así decirlo. Una cosa que te diría es, de las emociones siempre hay que dudar, porque nosotros tenemos un cerebro muy antiguo. ¿Qué quiero decir con eso? Tiene un procesador viejo nuestro cerebro, está diseñado para las cavernas. Es decir, que todo estímulo amenazante lo va a percibir amplificado, ¿sí? Porque en ese contexto en el que nuestro cerebro era adaptativo, era un contexto muy rudimentario. Para el día de hoy nosotros reaccionamos igual, porque morfológicamente los cambios de nuestro cuerpo son muy lentos. Vieron que tenemos piezas supernumerarias de alimentos para cuando desgarramos la carne cruda, tenemos una vesícula biliar para lo mismo, un montón de cosas que tenemos en nuestro cuerpo que ya no usamos, pero las tenemos. Quiere decir que los cambios morfológicos de nuestro cuerpo son lentos. Nuestro cerebro va a ser así por mucho tiempo y tenemos que aprender a manejar la emoción. Las emociones siempre las tenemos que tamizar por lo que es el lóbulo frontal, que es el que se encarga de regularlas a través de el razonamiento de esa situación. Entonces, si yo me voy a sentar a estudiar algo, para ir al ejemplo concreto, ¿no? O yo si fui a dar un examen, vamos a la situación más extrema. Yo fui a dar un examen y me fue mal. Lo primero que voy a sentir es que soy un desastre. Ojo, los docentes sabemos que hay narcisistas que los alumnos se pelean con nosotros, no discuten nuestros propios textos y hay personas que le echan la culpa siempre al de afuera, ¿eh? Pero estamos hablando acá de la gente que se autocritica. Entonces vamos a ceñirnos a eso solo. No es que todo el mundo se autocritica. Pero digamos, cuando nosotros nos va mal en un examen y empezamos con esa rumiación autocrítica despiadada, ¿sí? Tendrías que haber estudiado mal, más no te dedicaste lo suficiente, sos un desastre, ¿cómo querés ser abogado, psicólogo, médico con este rendimiento, profesor o trabajador social, no sé lo que sea, o enfermero, te va a ir mal en todo porque te fue mal? La primera cosa que tenemos que hacer es calmarnos. ¿Y vieron cómo uno calma a los niños cuando lloran? ¿Qué hace? Uno los abraza. Bueno, tenemos que abrazarnos a nosotros y calmarnos. La primera cosa que tenemos que hacer es ser compasivos con nosotros. La compasión no es lástima. La compasión es tener una mirada más benévola con nuestra condición humana de personas que aprenden del error. Y grabarnos una premisa importante que es se aprende del error. Eso es natural. Cuando andábamos en bicicleta nos rompimos las rodillas un montón de veces hasta que nuestro cerebro entendió que era el equilibrio. Tragamos un montón de agua en la pileta hasta que nuestro cerebro entendió cómo era flotar. Bueno, en el aprendizaje que utilizamos todas nuestras habilidades de memoria y de almacenamiento de esos conocimientos, también necesitamos un proceso. Nuestro cerebro rechaza lo que no conoce en primera instancia. ¿Sí? Nosotros leemos un texto y solo recordamos un 20%, un 10% de lo que leímos. Cuando terminamos de leer un texto y no recordamos nada, un perfeccionista desadaptativo dice, ¿ves que sos un burro? Nunca recordás nada. ¿Cómo vas a dar la materia si terminás de leerlo y no sabes qué dice? Nadie recuerda más que un 10% de lo que leyó. Para eso están los resaltadores. Uno va leyendo y va resaltando. Y después que lee lo que resaltó. ¿Por qué no es muy útil hacer apunte? Porque escribir lleva mucho tiempo y a veces tengo toneladas de material y no llego a leer. Y a veces cuando leo en la universidad un texto se contesta con el otro. Entonces, para contestarle al compañero, cuando tenemos mucho malestar emocional tenemos que dudar. Quiere decir que estamos siendo extremadamente críticos con nosotros mismos.
Si estamos avergonzados, si nos sentimos frustrados, si nos sentimos enojados con nosotros mismos, si sentimos muy tristes, entonces lo que estamos haciendo es excesivamente críticos. Tengo que calmarme, tengo que dejar pasar el momento y tengo que hacer lo que hago siempre frente a un error y un fracaso. Vuelvo a tomar el material y me vuelvo a poner a estudiar. Bien, Ricardo. Bien, ¿qué tal? Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? Soy colega. Hola, ¿cómo estás, Eh, Ricardo? bien, bien. Sabes que más que nada, más que una pregunta, un comentario, ¿no? Sabes que veo mucho en la consulta este tipo de perfeccionismo Patología. desadaptativo en los estudiantes universitarios y que le cuesta estancarse mucho en las carreras, ¿no? Yo tengo muchos pacientes Exacto. que tienen esto y estaba leyendo el librito, este Guía para Perfeccionistas en Problema, y es impresionante acá por lo menos en Tucumán, ¿no? En la consulta estoy atendiendo mucha gente que tiene esta ansiedad, ¿no? Para rendir Ujú. examen. Lo que te quería contar era, hay un rasgo de personalidad, de la persona obsesiva compulsiva, que es el perfeccionismo, no sé si se llaman desadaptativo, ¿no? Pero esto Sí, de que por ver el árbol se pierde en el bosque, ¿no? Eh, exacto. Mucha gente que tendrá eh, eh, este perfeccionismo desadaptativo, no digo todo, por supuesto, pero tendrá este perfil de personalidad. ¿Qué opinas vos en base a la investigación que hiciste? Bueno, nosotros cuando empezamos a estudiar el perfeccionismo en aquel momento en la Universidad de Buenos Aires, quisimos también hacer un aporte a toda la contribución que habían hecho la universidad para nuestra investigación y ofrecimos, junto con nuestra investigación, ofrecimos talleres en la universidad y primero los evaluamos a los alumnos y después hicimos unos talleres. En la Universidad Tecnológica de Buenos Aires, en la Universidad en Medicina, en la Facultad de Medicina y en nuestra facultad. Bueno, uno de los problemas que tenían, que nos contaba el decano de la Universidad Tecnológica, uno de los problemas que tenían ellos era el cuello de botella que se iba haciendo en la carrera porque los alumnos no rendían finales, cruzaban un montón de materias y llegaban a pasar la mitad de la carrera y debían 20, 30 finales, cosa que después se volvía imposible de rendir porque una vez que pasó un año, 2 años, 3 años que vos cursaste la materia, ya no tenés tan frescas las explicaciones, se te confunden con otras materias que estudiaste y dar el final se torna muy difícil, sobre todo en las carreras tan difíciles como ingeniería, donde tienen tantas horas de práctica en las materias, ¿no? Así que los talleres sirvieron un poco para sacudir un poco estas conductas que vos mencionás, que son las obsesivas, digo, uno a veces tiene que elegir entre la obsesividad y la practicidad cuando tiene que preparar una materia. Y hay algo que hace que aprendamos más rápido, y hoy la inteligencia artificial lo hace sola, ¿no? Qué maravilla. Eh, uno agarra un texto y le pide a la inteligencia artificial que le explique cuáles son las cosas más importantes. Es como esto de resumir lo más importante que dice el texto, es una de las cosas que nosotros primero tenemos que hacer para entender. Por eso lo más importante es ir siguiendo la línea de un programa, porque un programa tiene una lógica. Entonces, esa lógica conceptual, ese esquema conceptual es el que nos va guiando para saber qué es central y qué es accesorio. El obsesivo en general tiende a querer aprender todo, el pie de página también, como si el pie de página fuera a incluir, a llevarlo al concepto. En realidad eso lo hace perder del concepto. Porque el concepto es global y genera una idea global de lo que estoy estudiando. Después yo puedo ir a buscar en la enciclopedia más o menos detalle. Pero en realidad ninguno de nosotros como profesionales sabe cosas de detalle, las va y las busca en los libros. Lo que hace es tener una mirada conceptual que le permite ir avanzando sobre su disciplina. Así que sí, es muy frecuente que la estrategia de afrontamiento de un perfeccionista sea la obsesividad,
porque con la obsesividad, la repetición, el contar, es con lo que cree que se asegura la perfección y el no equivocarse. Bueno, igual les voy a facilitar a través de Luis la guía de perfeccionistas en problemas que nombraba Ricardo, y otro libro que tenemos en español y lo tengo en PDF, que se llama Cuando lo perfecto no es suficiente, que también es muy útil, si bien es de otro modelo teórico de perfeccionismo, es muy útil para los estudiantes universitarios. Bien. Vamos con Manuel, mano arriba. Sí, ¿se me escucha ahí? Sí, sí. Perfecto. No sé por qué se ve así el fondo, no tengo idea, me tuve que mover del lugar porque No tenía hay que ver la problema, no compu, hay así que... problema, no hay problema, tranquilo. Mi pregunta iba más abocada a esto en relación al perfeccionismo y cómo, bueno, tiene consecuencias negativas, sobre todo en los estudiantes y esas cuestiones, pero no sé si a muerte, pero yo soy más defensor, por ejemplo, del perfeccionismo que del conformismo, ¿no? ¿Cómo sería esta, como, no sé, esta reducción Diferencia. de, claro, no, cómo sería una reducción de perfeccionismo erradicando sus consecuencias negativas sin llegar a un punto de conformismo en donde no tenemos ambición como para superar nuestros límites, por ejemplo? Bueno, la primera cosa que les diría es una cosa, es la pregunta inicial. ¿Es lo mismo ir hacia la excelencia, buscar la excelencia en lo que hago, que ser perfeccionista? Bueno, uno podría decir, sin perfeccionistas o sin búsqueda de la excelencia, no habría gente destacada. Nuestra humanidad no hubiera avanzado. O sea, esto que vos señalás, Manuel, es así. O sea, buscar la excelencia, no conformarse con lo que sea hasta ahora, ir un poquito más allá, aprender un poquito más allá, ¿no? Esta búsqueda permanente del saber es algo que es también inherente a la condición humana. Ahora, el problema es que en ese camino de aprender puedo cometer errores, puedo equivocarme el camino, puedo no entender de qué manera tengo que aprender, porque en realidad dependería de un otro que me lo facilite y no siempre tengo un otro que me lo facilita. ¿Se entiende? Ustedes ahora tienen el recurso grande que es la tecnología, porque hoy uno se mete en YouTube y encuentra tutoriales de lo que busque. Y esa es una manera autogestiva de ir aprendiendo cosas que no conozco. Entonces, la búsqueda de la excelencia es muy importante y es muy buena, pero tiene que ser con tolerancia al error, con tolerancia a equivocarme. La excelencia no me define a mí, define a mi tendencia. Una vez un paciente me dijo algo que me sirvió para toda la vida, ¿no? Que es, aprendí que yo valgo por existir. Mi sola existencia es valiosa. No tengo que agregarle más cosas para ser valioso. Y me parece que eso es lo más interesante y lo más hermoso que escuché de un paciente. Esto de sentir, haber aprendido en la terapia que él valía por ser. El solo hecho de ser era, lo hacía valioso, ¿no? Y después todo lo demás es en búsqueda de una satisfacción, de conocer, de satisfacerme con el conocimiento. Entonces, claro que estamos a favor de la excelencia y sobre todo el docente debe ser alguien que busca la excelencia, pero no de que el alumno saque la mejor nota o tenga el mejor rendimiento, sino de que disfrute en ese camino de aprendizaje y se comprometa. Por eso le hablaba antes de enamorarlo para que se comprometa con la lectura. Enamorarlo para que se comprometa con eso que va a leer. Buenísimo, muchas gracias. ¿De qué carrera? Una curiosidad que tengo. ¿De qué carreras son? ¿De qué están estudiando? Yo estoy en licenciatura en Ciencia de la Educación. Bien, bueno, muy importante todo eso que estamos hablando. Sí, tal vez, Adri, te pregunto en relación a lo que preguntaba Manuel. Medicina, hay alguien de medicina. Qué bueno, sí. Tal vez se puede distinguir a un perfeccionista de alguien que busca la excelencia, porque el que busca la excelencia no necesariamente tiene
los mismos niveles de ansiedad, frustración y enojo o no. Sí, a ver, podés tener ansiedad y enojo cuando vas buscando la perfección sin ser desadaptativo. Básicamente, digo, en el corazón, en el hueso central de todo esto a mí no me define el rango académico, como ser humano no me define. Soy mucho más que un doctor en algo, ¿se entiende? Entonces, digo, esto de voy en busca del conocimiento. Me encanta leer porque me gusta esto que estudio, porque me apasiona eso. Y me gustaría transmitirles lo mismo. Un perfeccionista desadaptativo se define en eso que quiere alcanzar. ¿Sí? Y esto es lo que lo hace sufrir y es paradójico porque como se define ahí, instrumenta conductas y estrategias que le son contrarias a lo que quiere obtener y que tampoco son su responsabilidad porque la forma en la que está desarrollada la educación es un poco militarista y lleva a que las cosas estén bien o mal de manera dicotómica y que solo se mida el esfuerzo, no el proceso de aprendizaje, ¿no? Y no se tenga tan en cuenta el apoyo que es el docente también en ese proceso. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar o comentar algo? Bueno, y le agradecemos muchísimo a Adri por habernos acompañado. Me gustaría cerrar con una frase que ella dijo para pensarla desde la educación también. Me encantó cuando dijo que se aprende más de los pacientes que no mejoran y a veces en educación uno aprende más de los estudiantes que no aprenden o que no cumplen los objetivos cuando los esperábamos. Esos son los que son desafiantes en el buen sentido, ¿no? Para el terapeuta y para el educador, ¿no? Así que, bueno, gracias, Adri. Adri hizo referencia a la fundación, que es una fundación que tiene estas tres patas, ¿no? Asistencia, docencia e investigación, que es el centro CEPRI, ¿sí? Que los pueden seguir ahí en Instagram, que siempre suben material muy científico y muy actualizado, pero en un lenguaje bien de divulgación científica. Los pueden seguir ahí en Instagram, creo que perdón, Adri, a ver, es cepri.centro. Sí, Cepri.centro. exacto. ¿Sí? @cepri. Y estamos en Facebook, estamos en Instagram. Así que, bueno, igual mi mail lo tienen, adrianelago@gmail.com. Cualquier consulta o algo que me quieran hacer, a través de Luis o a través de la plataforma, no se encuentran. Bien. Bueno, Un muchísimas gusto gracias. conocerlos y Gracias a todos y a haber todas. compartido. Gracias, Gracias Adri. a vos, Luis. Hasta luego. Adiós, nos vemos, chicos. Ahí los chicos de psicología educacional, ahí les mandé un mensaje, ¿sí? Esténse atentos. Adiós. Muchas gracias a Dale, todos. buenísimo. Adiós. Adiós, nos vemos.